Saludos a todos los amados estudiantes. En este momento continuaremos con nuestras enseñanzas de panorama del Antiguo Testamento. Así es que tomen sus apuntes, sus notas, su tablet, porque hay datos muy importantes que hoy estaremos citando también y dando. El tema de hoy es: ¿cuál fue la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Muy importante. Quizá hay personas que piensan que el Espíritu Santo solamente actuó en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, cuando hubo el derramamiento. Y nunca se han detenido a ver si pasó algo, si el Espíritu Santo tomó participación de algo. Entonces, como estamos hablando y dando esta enseñanza para estudiantes, futuros maestros, ya hay algunos que pueden ser maestros, es importante tomar nota por aquello de las preguntas que surgen siempre en el camino de la palabra. Muy bien. A hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, a veces, como no está tan personificado, algunos piensan que tal vez sería muy difícil. Si hablamos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es más sencillo, más claro. Empezamos en el día del Pentecostés, donde hubo un derramamiento del Espíritu, pero bien, lo vamos a ver. Pues prácticamente podemos decir que el Espíritu Santo trabajó, actuó y se movió en el Antiguo Testamento. No específicamente aparece como Espíritu Santo. De hecho, hay solo 3 versos donde aparece como Santo Espíritu. Luego aparece como Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, en fin. Te voy a dar los versos. Les voy a dar los versos en los cuales aparece como Santo Espíritu. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 63, verso 10 y 11, aquí aparece como Santo Espíritu. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de sus rebaños? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ya son 2 veces que aparecen ahí. Y una tercera vez aparece en el Salmo 51, cuando el clamor de David, después de haber tenido la mala experiencia de haber pecado y haberle fallado a Dios, él ruega a Dios para que no sea quitado, dice, su Santo Espíritu. Salmo 51, verso 11 dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nada más. No aparece, como decía, como el Espíritu Santo. Y es por esto que hay muchos estudiosos de la palabra que no encuentran la función. Ahora vamos a estar viendo algunas de las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como decía antes, aparece como Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. Su función en el Antiguo Testamento podemos decir que fue similar al Nuevo Testamento. Cuando digo similar, estoy hablando de que dador de poder, regenerador, consolador, guiador, revelador. Esas maneras también se utilizaron en el Antiguo Testamento.
Ahora, a diferencia, y esto es sumamente importante que lo recalquemos porque quizá todos los que somos cristianos evangélicos y hemos sido instruidos, siempre hemos oído, siempre hemos sabido que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo o el Espíritu reposaba sobre los hombres para una función específica y luego se iba. Esto siempre lo hemos visto, siempre, inclusive ahora lo vamos a ver en algunos hombres que fueron utilizados. Dice que venía el Espíritu y reposaba sobre este hombre o sobre esta mujer para un trabajo específico, para una función determinada. Cuando el trabajo estaba listo, estaba hecho, el Espíritu se iba. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento ya no es sobre los hombres, sino dentro de los hombres, internamente. Por eso es que la palabra de Dios dice la llenura del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo utilizó esta frase en más de una ocasión y dice, sed llenos del Espíritu. Entonces, veamos, te voy a citar algunos 2 versos nada más, en los cuales vamos a confirmar que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento daba llenura, era interno, era para siempre. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 16. Este tema es apasionante. Bueno, todos los temas realmente de la Escritura son apasionantes y son maravillosos porque aprendemos, conocemos, nos instruimos y además la palabra es vida. Entonces, son apasionantes. Disfrutemos, aprendamos a disfrutar siempre la palabra de Dios. Aprendamos a gozarnos cuando estudiamos cualquier tema que sea en la palabra de Dios. Muy bien, veamos realmente que aquí en el Nuevo Testamento era llenura, era dentro. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no era para una misión específica, ya no era momentáneamente para un trabajo específico, no, una llenura. De hecho, eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, donde dice que de repente vino sobre todos los que estaban ahí el poder del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a magnificar a Dios y a glorificar a Dios. Bueno, también San Juan capítulo 14 y versículo 17, por supuesto, hay muchísimos versos que pudiéramos citar sobre la llenura, sobre la permanencia del Espíritu Santo en los hombres en el Nuevo Testamento. Pero aquí la idea es que vayamos adelantando, que vayamos avanzando y también que vayamos aprendiendo. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 14 y versículo 17 dice, el Espíritu de Jehová, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando les digo, bueno, van a recibir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no podrá recibir. Este es otro terreno, este es otro punto sumamente importante. Pero vamos a continuar con la función, con el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Más bien los trabajos, porque fueron muchos. Desempeñó muchas funciones. Vamos a ver algunos, por lo menos 3, 5 funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver como el creador o cósmico. Hizo el universo, hizo el mundo, hizo todo lo que existe, juntamente con el Padre y con el Hijo. Ahí estaba Él ya, formando y trabajando. Lo vamos a ver como espíritu dinámico o dador de poder. Nuevo Testamento también. El Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo en Hechos 1:8 cuando les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad. También lo vamos a ver como el Espíritu regenerador, o sea, cambiando la naturaleza humana, transformando todo esto y mucho más lo operó el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a verlo como espíritu creador o cósmico. Decía antes que como espíritu creador o cósmico estaba actuando desde el principio. El Espíritu Santo, todos lo sabemos y lo conocemos, que es la tercera persona de la Trinidad o la deidad, porque no aparece en sí la palabra Trinidad. Lo vemos actuando con su poder en el universo, poder creativo. Dice Génesis, capítulo 1 y versículo 2. Ahí lo vemos, y si venimos en todo el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar trabajando, lo vamos a encontrar actuando, lo vamos a encontrar reposándose sobre ciertos hombres, como decía, para trabajos específicos, para funciones que era necesario que hicieran, pero digamos en este caso, cósmicos. Génesis capítulo 1, verso 2, trabajando, moviéndose. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, claramente, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba en formación, más de una vez aparece cuando se creó al primer hombre. Dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos, ahí estaba la deidad trabajando. Y en muchas ocasiones también a Abraham se le dijo: vamos a descender y vamos a ver si realmente ha cambiado esta gente, y si no, lo sabremos. Estaba trabajando, estaba funcionando de una manera especial el Espíritu Santo. Por ejemplo, Job también habla sobre esta manifestación del Espíritu Santo como creador de las cosas que hay, que existen. Por ejemplo, en Job, capítulo 26 y versículo 13, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. O sea, adornó los cielos, las estrellas, la luna, el sol, todas las constelaciones, todo esto. Ya Job sabía. Y luego también habla del poder tremendo, donde dice: creó la serpiente tortuosa. En otras versiones de esta serpiente tortuosa dice Leviatán,
tipificando también al demonio, al diablo, sobre esto. Pero aquí Job no desconoce el trabajo y la función también del Espíritu Santo. Es triste que hoy en día muchas personas, inclusive muchos cristianos, desconozcan la función y el trabajo tan glorioso y tan maravilloso del Espíritu Santo. Inclusive, peor todavía, hay muchos que niegan la realidad del Espíritu Santo. Pero bien, también en el Salmo 104 y verso 30, el salmista también reconocía el mover del Espíritu Santo en la forma creadora. Y dice: envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Está hablando de su espíritu como creador, como formador, trabajando. No desconocemos entonces que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios ya estaba trabajando como edificando, haciendo cosas nuevas, como la formación de las primeras cosas que existen. Pues según el verso que leímos, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y habían tinieblas sobre ella, pero cuando llega el Espíritu de Dios hay luz. Cuando el Espíritu Santo llega a alguna vida hay transformación. Cuando el Espíritu Santo llega a un hombre, a una familia, a una nación, las cosas automáticamente cambian. Porque es vida, porque es poder, porque es creador. Muy bien. Ahora lo vamos a ver como el espíritu dinámico o dador de poder. También trabajó, se movió de una manera levantando hombres, mujeres, dinámicos, organizando, levantándose a favor de su pueblo, levantándose a favor de su nación, levantándose a favor de sus familias, para ser utilizados como libertadores. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Por esto es que hemos dicho siempre: qué importante que el Hijo de Dios, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios pueda clamar todos los días y pueda decirle: Señor, lléname día tras día con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero ser renovado con esas fuerzas, con ese poder, con esa capacidad, con esa sabiduría, para poder ampliar las cosas tuyas, para poder trabajar mejor en tu obra, para que haya una unción especial, para que cuando haga algo, lo haga impactado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo impacte a otras personas también, renovando, cambiando, libertando, bautizando. Bueno, ¿qué más podría decir? Vamos, dinámico o dador de poder. En la historia de Israel encontramos que Dios inspiró a ciertos hombres de este pueblo para gobernar, para guiar en una operación dinámica, en una operación creando cosas específicas. Por supuesto que no nos alcanzaría el tiempo hoy para mencionar cualquier cantidad de hombres que recibieron ese impacto de Dios en su vida y fueron llenos y cambiaron pueblos, cambiaron naciones. Dios los puso en un lugar estratégico, pero sí quiero citar por lo menos en Jueces, capítulo 3 y versículo 9, aparece Otoniel, un hombre que tuvo influencia en su pueblo. Dios lo levantó
para bendecir al pueblo cuando ellos estaban siendo presionados. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Hombre que el Espíritu Santo le dio la capacidad y organizó y venció juntamente con el pueblo a los enemigos. Aparece Gedeón en el capítulo 6, verso 34 también de Jueces. Este hombre fue escogido de parte de Dios. Aquí el pueblo estaba sufriendo el robo de su cosecha, de su producto. Ellos estaban sufriendo, por supuesto, las consecuencias de su pecado. Toda transgresión y todo pecado tiene su recompensa. Eso lo veremos cuando veamos si fue justo el juicio que Dios envió en el tiempo de Noé. No era por gusto que ellos estaban sufriendo el robo de su producto. No era así por demás que ellos se escondían y salían corriendo. Y esto lo sabemos cuando el hombre le falla a Dios, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no quiere nada con Dios, las consecuencias tendrá que sufrirlas. De hecho, el profeta dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová. Muchas lamentaciones encontramos en la palabra. Y las consecuencias vienen, pues realmente este pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, de no oír la palabra profética, de irse tras la idolatría. Y entonces dice que los enemigos subían, les quitaban todo el fruto de la tierra. Y Gedeón estaba recogiendo lo poco que les había quedado de fruto en la tierra. Y se le aparece el ángel del Señor y le dice, varón esforzado, Jehová es contigo. Automáticamente él, con dolor en su corazón y con pesar en su corazón, dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Nota que el ángel le dijo, Jehová está contigo, no con tu pueblo. Y él dijo, si está con nosotros. Hay mensajes específicos que Dios nos puede dar. Hay mensajes muy personales que Dios nos puede dar para que le transmitamos al pueblo, a la nación, a nuestra familia. Y tenemos que tomarlos muy en serio y muy en cuenta. Entonces, Dios lo escogió para una misión específica. Su espíritu reposó sobre él también. Él empezó a trabajar y a organizar, no sin antes ponerle ciertas señales a Dios. Muy pocos se atreven a hacer este tipo de señales que Gedeón puso. Ahora muchas personas parecen las señales de tránsito y buscan lo más fácil y lo más sencillo. Este hombre buscó señales muy difíciles y se las puso a Dios y le dijo, yo quiero estar seguro. Si realmente tú me has escogido y me has llamado para el servicio, yo quiero que tú me cumplas estas señales. Qué importantísimo lo que Dios hace por sus hijos, por su pueblo. Pero sigamos adelante. Dice que en el capítulo 6 y versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová
Nota, trabajando el Espíritu Santo, llenando hombres, capacitándolos para organizar. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Jueces 14, 5, 6. También aparece otro hombre. Ya tú conoces la historia, y si no la conoces, léete ahí en Jueces, capítulo 6, 7 y 8. La victoria de Gedeón. Aparece otro hombre que, aunque por cierto momento se había desviado y estaba jugando con lo que Dios le había dado, mas sin embargo, como decíamos antes, Dios derramaba de su espíritu sobre ellos para una misión específica. Fue tal el caso de Sansón, que más de una vez vino el espíritu de Dios sobre él, y él siguió como jugando, hasta que hay una frase terrible donde dice el mismo Sansón, después de jugar tanto: esta vez saldré y me escaparé. Mas dice la Escritura que él no sabía que ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. ¡Qué tremendo! Jugó tanto, tentó tanto al Espíritu Santo, que dice que ya el Espíritu Santo ya no lo iba a apoyar, ya no lo iba a respaldar, ya se había retirado de él. Consecuencias graves: terminó siendo esclavo, terminó siendo payaso de los filisteos, terminó muerto de una manera triste. Realmente eso no era lo que Dios quería, pero él empezó a jugar. Peligroso jugar, peligroso hacer alarde de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da su poder, si Dios nos da su bendición, si Dios en su misericordia permite que prodigios y milagros sean hechos cuando oramos por los enfermos y cuando ministramos, o que la palabra de Dios, cuando la damos, la gente esté compungida, esté llorando, sean quebrantados y reciban al Señor Jesucristo como su Salvador personal, aprendamos que toda la gloria y la honra viene de Dios. Por lo tanto, a Dios tenemos que remitirle la gloria y la honra, porque sin Él nada podemos hacer. Esto es apenas así como por encima, ya que se nos presenta esta oportunidad. Pero realmente el verso que quiero darte de Sansón aparece en el capítulo 14 y versos 5 y 6, donde dice que Sansón descendió con sus padres, y cuando llegaron a una cierta viña, a un cierto lugar, he aquí, dice, un león joven que venía rugiendo hacia él. El Espíritu de Jehová, nota, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Nota que poder, nota que autoridad, que fuerza la que este hombre tuvo. Aquí podríamos sacar alguna otra enseñanza, pero en este momento no estamos sobre esto. Pero qué importante, si todos estos hombres hubieran aprendido a que el Espíritu de Dios, cuando descendía sobre ellos, era solo para bendecirlos, era solo para bendecir un pueblo, era para levantarlos, tal vez hubieran dado más gloria y honra a Dios. Pues algunos fueron, hasta menospreciaron. Pero bien, veamos, Dios inspiró hombres por medio de su Espíritu Santo, hombres con capacidad,
hombres con inteligencia, que estuvieron sobre pueblos. Tal es el caso de José, como el Espíritu de Dios estaba con José, aunque no fue muy fácil. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. No siempre que Dios nos va a llevar a un lugar, no siempre que Dios nos quiere poner en un lugar estratégico o en un lugar de privilegio, va a ser fácil. Va a haber oposición, van a haber obstáculos, van a haber situaciones difíciles, porque no siempre es fácil. En el caso de José, por ejemplo, tuvo que pasar tantas circunstancias difíciles para poder llegar a ser el gobernador de Egipto. Esto nos enseña que tenemos que tener la capacidad y la sabiduría de Dios y la paciencia para esperar el momento específico, para esperar el tiempo que Dios ha escogido para bendecirnos, para levantarnos, para prosperarnos, porque primero tiene que trabajar en el hombre para después bendecirlo. Pues de lo contrario, muchos no saben estimar, no han sabido apreciar lo que han recibido, porque muchas veces les ha llegado así, como de la noche a la mañana. Lo que más se aprecia, lo que más se estima, es lo que muchas veces cuesta más. Bien, entonces la vida de José transcurrió más o menos así. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo en mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Pero ni en el trono, porque llegaban a preguntarle a Faraón y él decía: pregúntenle a José. Así es que aún en el trono José gobernó. ¿Cómo el Espíritu Santo lo llenó de esa capacidad y esa sabiduría? Pienso que es bueno y es importante pedirle al Señor que su Espíritu nos ilumine, que nos dé estrategias, que nos dé, como ministraba el doctor de la Rosa, ideas, que esas estrategias y esas ideas en un momento nos pueden sacar de situaciones conflictivas, nos pueden sacar de pobreza, nos pueden levantar de una manera especial como hijos, lo cual Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Bien, también es sumamente importante reconocer otros hombres. Por supuesto, como decía antes, no tenemos todo el tiempo para poder mencionar a todos, pero sí quisiera mencionar a un hombre que estuvo en el Antiguo Testamento, también en el tabernáculo, formó parte de la construcción, de la elaboración de los artículos que habían ahí, de todo lo que se movía y de lo que había que hacer. Por ejemplo, Éxodo, capítulo 35, verso 30 al 33, por supuesto. Pueden leerlo todo, el 31, 32, 33 y 34, que para entender mucho más sobre la vida de este hombre llamado Bezaleel. Este Bezaleel era un hombre que tenía la inspiración del Espíritu Santo y tenía la capacidad. Y las cosas que hacía, las hacía casi a la perfección. Leamos. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Una vez más, lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en talla de piedras, en engaste, en obras de madera, para trabajar en toda la ingeniería. Nota qué importante, qué capacidad le había dado el Espíritu Santo a este hombre. Podríamos orar nosotros y decirle, Señor, bueno, si tú inspiraste a muchos hombres en el Antiguo Testamento con sabiduría, con inteligencia, con capacidad, también a mí me puedes inspirar ahora y me puedes dar gracia y sabiduría. En fin, fue una cosa tremenda. Podríamos citar, como decía, muchos casos, pero por espacio de tiempo, porque estamos ceñidos a cierto tiempo, solamente ahora también quiero citarlo como espíritu regenerador, o sea, cambia la naturaleza del hombre. Esto fue el trabajo del Espíritu Santo, redarguyendo las vidas de las personas y cambiándolas y transformándolas en el Nuevo Testamento. Pero aquí en el Antiguo Testamento también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cambió hombres, transformó vidas, transformó pueblos, transformó ejércitos. La manifestación gloriosa de Dios se hizo real y se hizo sentir también como el fluir y el mover del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué podríamos citar acerca de el espíritu regenerador, el espíritu que cambia la naturaleza del ser humano? Bien, podemos decir que por regeneración, ¿qué entendemos por regeneración? Es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre. El término regeneración aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo regenera al hombre, allá en Ezequiel capítulo 6, verso 11 y Ezequiel capítulo 25 y verso 37 dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todos vuestros ídolos, de todas vuestras inmundicias, y os daré, dice, un corazón nuevo, un corazón de carne, y quitaré el corazón de piedra. Eso es un Espíritu Santo cambiando y regenerando las vidas. Así es que, así como por encima, como una pincelada, hoy hemos aprendido sobre el fluir y el mover y la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Está atento a nuestra próxima clase. Sé que te va a bendecir también. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo.